En un mundo donde tenemos tantísima información a un golpe de clic, ¿por qué? A pesar de tener tanta información, estamos cada vez menos informados. Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate y en el vídeo de hoy te voy a compartir 5 de esos aspectos claves de por qué, a pesar de tener tanta información disponible y de forma muy sencilla, parece que cada vez tenemos menos información sobre ese tema o esa situación que estamos valorando. Muchísimas gracias por acompañarme en un día más y comencemos. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida al canal y te invito a que eches un vistazo por las diferentes listas de reproducción que están organizadas por temáticas concretas. Aquí en Reemocionate te comparto tips, reflexiones, ideas para nuestro bienestar personal y profesional desde el autoconocimiento. Y una de estas listas es la educación digital desde esa conciencia y esa coherencia desde dónde y cómo estamos usando todas esas herramientas digitales que tenemos disponibles. Y justamente cuando hablamos de información, lo primero que viene a nuestra mente es justamente todos esos medios digitales que tenemos disponibles para consultar, contrastar, investigar o informarnos sobre algún tema en concreto. Sin embargo, como te adelantaba, parece que en un mundo donde tenemos tanto acceso y tanta información disponible, estamos cada vez menos informados o realmente no tenemos ni idea de la información a la que podemos acceder. Por eso estos 5 aspectos que te voy a compartir en el día de hoy juegan un papel muy importante a la hora de gestionar, acceder y manejar esa información que llega a nosotros o que en un momento dado decidimos consultar. Razón número 1, nos quedamos solos con los titulares. Actualmente vivimos desde la inmediatez, la gratificación instantánea y la velocidad. Queremos acelerar los tiempos y queremos tener la información para ayer, si puede hacer. Y lo que hacemos en muchas ocasiones es leer un titular, quedarnos con ese titular y asumirlo como la información total sobre ese tema. Sin embargo, no hay que olvidar que los titulares, también la información después en el cuerpo de la fuente, pero los titulares especialmente están sesgados, están creados para captar nuestra atención a nivel mental y nuestra atención a nivel emocional y de esta manera consultar ese medio concreto, que pasemos más tiempo en esa página o en esa fuente. Cuando nosotros entendemos que la información que nos da un titular no es cuestionable o recoge simplemente toda la veracidad de ese suceso o de ese tema, lo que estamos consiguiendo es desinformarnos muchísimo más. Porque es muy difícil recoger en 5 o 7 palabras toda la información completa y veraz sobre ese tema. Así que un hábito tóxico con respecto a esto y que nos mantiene más desinformados que informados es el quedarnos con los titulares. Y esto también aplica a los posts. Por ejemplo, he visto a veces publicaciones en Twitter, en historias de Instagram o en publicaciones o vídeos de YouTube donde ese creador de contenido o esa persona afirma algo que piensa, que ha oído o que simplemente decide lanzar y simplemente por estar en la red social ya no es cuestionable. Automáticamente le damos esa invalidez aunque después se demuestre que no era veraz. Por eso también es importante entender que las publicaciones, los posts, las imágenes, los titulares, etcétera, están sesgados y que no corresponden a la realidad como tal. Es simplemente una visión, una interpretación o una forma de presentar la información para captar nuestra atención. Razón número 2, sobreestimulación de información. Estoy segura que has oído en muchas ocasiones la palabra infoxicación, que viene de la combinación de tóxico e información. Y es que actualmente recibimos y tenemos al alcance muchísima información a golpe de clic, muy variada, muy diversa y que a veces nos puede generar muchísimo ruido. Eso unido a la necesidad de tener ya una respuesta a corto plazo, lo que hace es que queramos consumir la información de forma muy rápida, cuanto menos mejor, y no entramos a validar justamente la validez, valga la redundancia, de esa información o la calidad de esa información, sino simplemente hemos consumido un titular rápido, nos ha dado esa respuesta que en ese momento estemos necesitando y listo, la damos por hecho sin cuestionarla, sin contrastarla o sin buscar más información sobre la fuente o sobre el contenido. El hecho también de darnos cuenta de cuál es ese rol que nosotros asumimos como consumidores de información juega un papel fundamental a la hora de sentirnos más o menos informados. Nuestra relación con los tiempos es sumamente importante y recuerda que la gestión del tiempo no es una cuestión de acciones y de horas, es una cuestión y administración del propio individuo, de ese estado emocional y mental que esa persona tiene en ese contexto concreto. Razón número 3, contraste de fuentes.
Más bien lo contrario. No contrastamos diferentes fuentes, simplemente, pues si para nosotros, por ejemplo, esta prensa, este medio, para nosotros el que siempre hemos consumido o simplemente pensamos que es el que nos va a dar la información que nosotros necesitamos en estos momentos, lo que vamos a hacer es asumir como cierta la información de ese medio sin cuestionarnos nada más, o incluso llegando a pensar que cualquier información distinta a la que de este medio es inválida, es mentira. Y esto no es así porque justamente dentro del sesgo de la información que se da, cada medio tratará de orientar ese sesgo hacia sus valores o sus ideales. Ojalá todos los medios tuvieran esa capacidad de ser lo más objetivos posible y de dar la información lo menos sesgada posible con esa intención ideológica o con esa intención que quieren conseguir al transmitir ese titular, esa intención también emocional en la audiencia. Sin embargo, la realidad es que cada vez ese sesgo, esa manipulación con esa intención final es cada vez más presente y lo que se pretende conseguir con ello es que la ciudadanía o el consumidor esté cada vez más sesgado, que cada vez tenga menos capacidad crítica, menos capacidad de opinión y que empiece a asumir que todo lo que salga de esta burbuja, de lo que salga de este medio, es malo, no es válido, es mentira o simplemente están jugando a un juego de engaño y manipulación, independientemente de que esto sea real o no. Razón número 4, validez de la información por la persona o la fuente que lo ofrece. Si ya has visto otros vídeos anteriores, verás que una de las cosas que más me chirrían y que además me causa muchísima pena es cuando se habla de los estudios dicen que. Por desgracia, el análisis estadístico ha llegado a un punto que se está usando de forma negativa y al final pierde toda la validez y pierde todo el mérito. Como matemática y estadística me da muchísima pena decirlo en voz alta, pero es así. No necesariamente que se haya hecho un estudio estadístico sobre un tema en concreto implica que esos resultados sean reales. ¿Por qué? Porque hay que dar un paso más allá y preguntar. ¿Cómo se hizo ese estudio? ¿Cuál fue la muestra que se hizo? ¿Cuáles fueron los parámetros de análisis? ¿Cuáles fueron los parámetros de confianza? ¿Cuáles fueron los factores de corrección? Etcétera. Existen muchísimos indicadores que hacen que un estudio sea más o menos fiable. Y uno de los ejemplos más simples que te puedo poner es que si, por ejemplo, estamos haciendo un estudio de cuál va a ser la próxima tendencia de voto, la tendencia política, y yo sé que en ese barrio son mayoritariamente de esta ideología y hago mi estudio ahí, pues esos resultados ya van a ser favorables al objetivo que yo quería conseguir. De ahí que aunque oigan en muchas ocasiones porque un estudio, porque un experto concluye esto, cuestiónenlo, vayan un poquito más allá e investiguen qué hay detrás de esa fuente, cómo se hizo, cuál fue el mecanismo y cómo se llegaron específicamente a esas conclusiones. Otro de los aspectos importantes, por ejemplo, cuando se habla de estudios estadísticos, es dar afirmaciones extendidas, extrapoladas a la población o como verdad universal. Y justamente para nosotros poder hacer afirmaciones desde una muestra a una población es importante contar con una serie de parámetros, de errores, de confianzas que incluso cuando extrapolamos a la población tenemos que indicar, porque si no lo que estamos haciendo es incurriendo en ese sesgo, en ese engaño con una intención manipulativa de base. Así que sí, efectivamente, cuando nosotros damos por válida una información simplemente por la persona o la fuente que la ha dado, lo que estamos consiguiendo es el efecto contrario y es estar mucho más desinformado. Y esto sucede también, por ejemplo, con influencers o personalidades. Es que esta persona de referente dijo que esto. Es que esta persona dijo que esto. Y luego empezamos a decir, es que me engañó. Bueno, al final en nuestra mano está ver qué hacemos con esa información que llega a nosotros, hasta qué punto le damos esa validez, hasta qué punto la hacemos nuestra y qué vamos a hacer con esa información. Te cuento una anécdota y recientemente estuve viendo un vídeo de una persona que se estaba quejando, estaba criticando a Marie Kondo. Marie Kondo pues fue una persona que compartió su método de organización y pasado el tiempo esta persona ha sido madre y con 3 niños pues ya dice que no podía mantener el orden con ese método o de la misma forma que antes. Y muchas personas han tachado a Marie Kondo de una persona que ha engañado, que hizo mucho dinero a costa de mentiras de los demás.
Y claro, estamos en lo mismo. Esta persona tenía un método que en un contexto y en un momento dado de su vida funcionó. Si después las circunstancias cambian, pues igual puede ser que le siga funcionando, que le siga funcionando con algunos cambios o que no le funcione. El punto está que una vez que esa persona me transmite que existe un método universal de orden, yo soy la que tengo que decidir qué voy a hacer. Si me lo creo al 100%, miro en qué medida se adapta a mis necesidades y para mí es verdad, y sobre todo qué impacto real o con qué veracidad lo voy a integrar en mi día a día. Así que es importante que miremos con lupas también en qué medida damos por válida una información simplemente porque lo dijo fulanito, menganito, un experto o un estudio. Y razón número 5, falta de capacidad crítica y criterio propio. Uno de nuestros mayores poderes es nuestra capacidad para opinar, decidir y valorar por nosotros mismos. Sin embargo, hay determinados momentos en los que plantearnos qué significa para nosotros o simplemente hacer una pregunta o dar una opinión diferente nos puede causar muchísimo estrés y lo que hacemos es o reprimirlas o decir que no lo estamos haciendo bien. Aquí aparecen en juego justamente esos condicionantes a nivel mental y emocional que pueden ser propios del individuo, de su entorno familiar, de su entorno social, del trabajo o de la comunidad en general. Hay determinados temas que a veces son bastante controvertidos y lo pongo entre comillas. Por ejemplo, ahora hace mucho tiempo que ha cogido mucha fuerza o está de moda el tema del feminismo y hay personas que tienen diferentes posturas respecto a esta ideología. Sin embargo, que en un momento dado tú puedas hacer una pregunta o puedas dar tu opinión, aunque esté argumentada con respecto a ese tema en concreto, puede ser mal visto o incluso que te lleve a recibir insultos o aislamiento o que te dejen en un segundo plano. Entonces, ante eso, lo que acabamos haciendo es adoptar ese hábito de mejor no pregunto, mejor no cuestiono, mejor no doy mi opinión, simplemente agacho la cabeza o simplemente asumo como cierta esa información porque, claro, si muchas personas lo piensan, seguramente será verdad y yo estaré equivocado. Para mí, una de las cosas más importantes que hemos de mantener siempre es nuestra coherencia y nuestra conexión con nosotros mismos. El cuestionar y preguntar no para pelear, no para invalidar a la otra persona, sino justamente lo contrario, para cada vez tener más información, tener más piezas del puzzle que nos permita construir nuestra propia opinión desde nosotros. Que eso tampoco implica que sea inamovible en el tiempo, que sea totalmente rígido, pero quizás en estos momentos, con esta información que tengo, esto es lo que pienso y esto es lo que siento y es igualmente válido que lo que piensa o siente otra persona. Por eso en este punto es importante prestar atención a esos condicionantes que en un momento dado podamos sentir, en qué momentos nos sentimos más presionados o más condicionados para expresar nuestra opinión o incluso para hacer algún tipo de pregunta. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela o cuando estaba en determinados entornos laborales, sobre todo en formaciones, si yo hacía una pregunta porque no entendía lo que estaban diciendo o porque yo tenía una opinión diferente, la otra persona se la tomaba a lo personal o podría tomarse a lo personal y tener una respuesta mucho más reactiva. Sin embargo, hay que entender que mientras hagamos esas preguntas y busquemos esa información desde el respeto, desde la calma y desde nosotros mismos, el hecho de que la otra persona se lo pueda tomar a lo personal o se lo pueda tomar como algo negativo, nada tiene que ver con nosotros, tiene que ver con ellos. Lo que sí podemos decir nosotros es en qué medida esa respuesta de esa persona nos va a condicionar para seguir desarrollando nuestra capacidad crítica, nuestro criterio propio y nuestra opinión ante lo que vivimos y nos sucede. Y básicamente estas son las 5 razones que te quería compartir en el vídeo de hoy, que para mí es sumamente importante tenerlos presentes en nuestro día a día a la hora de consumir y validar cualquier tipo de información, ya sea a nivel político, ya sea a nivel social, ya sea a nivel de pareja, de amistades, de familia o con nosotros mismos. Cuestionar es una de las herramientas más poderosas que tenemos, hacernos esas preguntas que nos ayuden a darnos cuenta de desde dónde estamos haciendo esas preguntas, desde dónde estamos asumiendo esa información y en qué medida la estamos haciendo nuestra y cómo nos está condicionando, es fundamental para en un momento dado sentirnos más o menos informados. Déjame en los comentarios cuál es para ti esa razón que crees que en un momento dado puede tener mayor peso y si crees que en esta era donde tenemos tantísima información disponible realmente estamos muy informados o menos informados. Muchísimas gracias por acompañarme en un día más. Deseo de todo corazón que te haya resultado un vídeo entretenido y yo como siempre te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargáis y muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.